para mí es un honor. En mi caso, bueno, Celeste Guiano, provengo en materia de estudios, estudié en la UBA, me recibí en 2004. Como comentaba Aimé, en mi caso también teníamos unas orientaciones y a veces uno entra a las carreras sobre todo allá, que teníamos toda esta idea de que todos íbamos a entrar al ISEN, el Instituto Superior del Exterior de la Nación, entonces todos íbamos a estudiar relaciones internacionales, casualmente en mi caso no, al final más o menos al tercer año decido tomar la opción por las materias de administración pública y bueno, por allí me fui quedando. Bueno, finalmente me vine a vivir a Córdoba, así que Córdoba me adoptó hace unos 15 años y en lo laboral me encanta porque por ahí alguien nos ha dicho que somos especialistas en generalidades, ¿no? De todos, sabemos y entramos en todos lados y creo que somos de esas carreras que a nuestros padres les cuesta siempre explicarle a los familiares qué es lo que hace tu hijo o tu hija, ¿no? Bueno, lo bueno es que podemos hacer de todo. En mi caso, desde el 2007, en el 2007 ingresé a trabajar en la administración, en realidad en el Poder Legislativo, y luego directamente en el Poder Ejecutivo, en distintas áreas, donde desde hace 7 años ya estoy en la dirección de talento humano, o exdirección de capacitación, en la Secretaría General de la Gobernación, donde por ley los empleados de la Administración Pública Provincial se les exige tener una capacitación anual. Ahí soy profe permanente de estos cursos cortitos, de estas formaciones, y por otro lado, docente investigadora en varias universidades, especialmente en la provincial donde tengo asiento, en la Universidad Provincial de Córdoba, también como Nico en la UNC como adscripta, en este caso en Fundamentos de la Ciencia Política, y después como investigadora y docente también en posgrado, en una maestría de evaluación de políticas públicas en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Cuento esto de evaluación porque es lo último en lo que estoy más que enfocada hace 5, 6, 7 años, y eso me llevó por otro camino, que no es solamente el de la relación de dependencia y laboral paga, sino en todo el ámbito y el camino de lo voluntario, y ahí me enfoqué y estoy involucradísima en muchas nuestras redes de evaluación, la Red Argentina de Evaluación, donde estoy en el comité directivo, en la Red Latinoamericana de Evaluación, en la IOSE Internacional, y bueno, todas ellas. Por supuesto, acompañada con mi proyecto de tesis y mi tesis ya presentada, esperando defensa, en el doctorado de Administración Pública del IFAP, de la UNC. Entonces, fue un recorrido largo, con muchas cosas, mucho trabajo, pero esto ha sumado una actividad más que a nuestra profesión, y en mi caso es la consultoría internacional, otro buen espacio donde uno puede trabajar muy bien con organismos internacionales, en mi caso con Naciones Unidas o la cooperación alemana. Entonces digo, son lindos, lindos espacios donde uno puede incorporarse y trabajar muy, muy bien. Y como una experiencia significativa, me gustaría sencillamente contarles que en mi paso por distintos espacios de la Administración Pública Provincial, pertenecí un tiempo a la Secretaría de Prevención de Adicciones o Abordaje de las Adicciones, allá por 2012-2013, y allí empecé a hacer recorridos con capacitaciones en el interior. Y me parece una experiencia maravillosa trabajar con, no quedarnos en la capital, sino llegar a los distintos espacios, a las distintas localidades y conocer las necesidades reales en vivo y en directo, porque estábamos ahí en las capacitaciones y podíamos intercambiar mucho, así que eso fue un aprendizaje maravilloso de intercambio de saberes y de conocimientos. Me quedo pensando en esto de que cada uno tiene que ir armando desde el inicio, ¿no? Su trayectoria, y qué real, porque además quisiera agregar que ante mi pregunta, ante la respuesta a mi pregunta, que es qué aspectos de tu proceso de formación valorarías, me gustaría ampliar esta idea de proceso de formación no solamente, ¿no?, a la carrera en sí. De la carrera en sí, mi carrera en la UBA, y muy relacionado con el trayecto que yo hice como persona, porque cada uno hace su trayecto, ¿no? Yo creo que en estos últimos años me he vuelto más a la filosofía, me parece. Entonces cuestiono un poco más las cosas y digo, ¿cómo es mi trayecto? ¿Cómo fue mi trayecto en la carrera? Y esta es como la
tercera o cuarta vez que participo en jornadas así, y me sigo preguntando, ¿no? Bueno, ¿cómo yo llegué y cómo transité? Bueno, mi tránsito, yo soy pampeana en realidad, y soy de las que me tuve que ir a estudiar afuera, decimos nosotros, nos vamos lejos, lejos de casa. Entonces mi trayecto fue hecho muy rápido, 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 con responsabilidad, porque mis papás gastaban mucho dinero y yo estaba allí viviendo y me costaba. Bueno, entonces hice una carrera muy rápida, la verdad que muy buena, pero en ese sentido yo no aproveché en ese momento otros espacios que sí tenía en la universidad, ¿no? Centro de estudiantes, otros tipos de participación, sí aproveché algunos cursos de verano que habían, y sí como una cuestión institucional fuerte, importante en la UBA, que siempre la menciono, es que tuvimos la hermosa posibilidad de tener casi, dirían el 90%, si no más, de las materias doble cátedra. Entonces uno podía elegir realmente y poder ver qué propuestas tenía y elegir una propuesta. Eso para mí yo siempre lo cuento como algo muy valioso. Sin embargo, tengo que decir que por lo menos ya cambió, por supuesto, la currícula desde el 2004 y antes, pero en entonces no teníamos nosotros que presentar una tesis final. Y lo aclaro siempre muchísimo, muchísimo, porque después en mi posgrado me ha costado mucho. Entonces, eso creo que cambió ahora, pero uno a veces se queja, ¿no? De, uy, tengo que presentar una tesis, viene el taller de tesis. Aprovechenlo muchísimo, porque es algo que aquel que luego se dedica a la academia, a la investigación, le viene muy bien. Entonces, ampliando esto de mi proceso de formación, yo diría que mi proceso de formación sigue sigue siendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, en este proceso de formación yo creo que fui armando mi trayecto más allá de la universidad, y bueno, me recuerdo que ahí mismo apenas terminé, tuve una pasantía en CIPEC, no sé si lo conocen, en Buenos Aires, el Centro de Implementación de Políticas Públicas, en el ámbito de educación, una pasantía cortita. Y después pasé por muchos espacios que siempre nos preguntan los politólogos, ¿enseguida entraste? Creo que había una pregunta por ahí, ¿enseguida entraste? No, enseguida no, y fue fácil, y no, uno tiene que hacer un trayecto, un camino y una búsqueda. Y primero trabajé en otras cosas, sí, claramente, pero fui entrando a espacios porque yo misma los busqué, y eso es muy importante. Y lo último que digo de valorar actividades institucionales fuera de la universidad, pero que fueron muy importantes para mí, todos estos procesos de voluntariado que les decía. Como dice Nico, él ha tenido ahí responsabilidad social en la universidad. Bueno, en mi caso, más que nada, esta última parte, estos trayectos de construir redes de trabajo, de generar consensos, lo cual es muy difícil, y más cuando, y además de lo lindo que es buscar los consensos, el trabajo y las redes a nivel internacional, lo cual lleva una carga importantísima también, porque hay ahí unas formas distintas de interpretar nuestras ciencias, etc. Otra cuestión importante institucional, y seguro coincidirán los colegas conmigo, son los grupos de investigación. Los grupos de investigación, el que tuvo la suerte de estar en uno de ellos o ahora mismo, sabe que los intercambios con los colegas son riquísimos y muy, muy importantes, y son muy valiosos para el trayecto personal de cada uno y de cada una. Solo agregar que sí, que el trayecto lo hace cada uno, es cierto. En mi caso, ¿cómo empecé? Terminé mi carrera y creo que después de un tiempito llego a Córdoba, y cuando llego a Córdoba mi primer trabajo fue en una empresa de intercambio educativo. Hacía las traducciones de las cartitas de los chicos que venían de Noruega, de Dinamarca, y le hacía los papeles de migración a los chicos. Nada que ver. Y esto lo cuento porque, como todos, como dicen los chicos, en realidad contar también que no todo es color de rosas, y que la perseverancia es muy importante. Entonces, mi primer trabajo fue ese, y estaba ahí cuando, y es una anécdota muy, muy graciosa, porque estaba ahí cuando en el diario, porque todavía abríamos el diario y mirábamos los clasificados del diario en papel, figura que había una convocatoria a equipos técnicos, que estábamos en año de campaña, en el 2006, equipos técnicos de campaña. Ustedes saben que previo a elecciones generalmente se abren locales con equipos técnicos, buscan gente que planifique una plataforma política, y ahí
me sumé, y yo siempre lo digo y no me da vergüenza decirlo, de cara dura, porque me fui a la inauguración y tomé una copita y me empecé a presentar a la gente, y yo era nadie en Córdoba, nadie me conocía. Así que allí intercambié con varios colegas que sí, que ya estaban acá súper instalados, y bueno, me invitaron a participar, y a partir de ahí creo que uno construye, y eso era todo laburo gratis, ¿no? Para dejar en claro, es voluntariado. Entonces yo, si tuviera que decir algo, a mí todo el trabajo que mi madre siempre me dijo, ¿y cuándo vas a cobrar tu trabajo, hija? Bueno, ahora estoy recibiendo, cosechando todo ese trabajo, ese capital social que hice. Entonces, va por ahí. Y la otra cuestión es, bueno, yo sé que cuando inició la carrera en 2017 acá en la UNC, teníamos muchos alumnos y alumnas que participantes que venían de otras carreras y que decían, pucha, esa era la carrera que yo quería hacer, pero no estaba en una universidad pública acá en Córdoba, ¿no? Entonces, era gente grande, la mitad gente grande y la mitad chicos que recién salían del secundario, y la verdad que gente que quería hacerla y no había podido antes. Para los que recién comienzan, siempre es difícil porque nos pasa que, como nos pasó a nosotros al iniciar, pareciera que queremos transitar rápido la carrera y ya, algunos y algunas, en mi época, y para el resto más grande no querían desaprovechar ni un solo segundo y participaban en clase más. Bueno, la propuesta es aprovechar muchísimo, muchísimo el intercambio allí, porque es muy, muy valioso. No, bueno, pero no puedo porque trabajo y estudio, no puedo porque tengo familia. Bueno, yo tuve familia justo cuando iba a empezar a hacer mi maestría en la San Andrés, y tuve que dejar todo y dedicarme a mi hija, que está por cumplir 15 años. Entonces, fui mamá joven. Entonces, digo, nada nos detiene si queremos hacer y construir nuestro trayecto. Como dicen los chicos, también estoy por defender mi tesis, así que para mí es un orgullo decir, bueno, he pasado por todas estas instancias con un montón de experiencias, pero no ha sido todo color de rosas. Es cuestión de la perseverancia de cada uno y de cada uno. Hoy me había olvidado de decir, que dije que tenía algo más para decir, y era que escuchaba a Nicolás que decía, es cierto, muchas veces creemos nuestros espacios están ocupados por otras profesiones, abogados, por ejemplo. Me enorgullece decir que nuestra carrera ya está entrando mucho más, ¿no? De ahora una década atrás más o menos, está entrando mucho más en los espacios, siendo más reconocida, y eso es muy valioso. Y nada más. Se me ocurrían dos cosas de invitación. La pandemia nos va a traer nuevas formas también de trabajar, como ven, la virtualidad, de pensar y repensarnos, así que estar atentos a las novedades, atentas a las novedades, y ver cómo podemos contribuir desde la innovación pública y social, que eso también va a traer y nos invita a pensar cómo nos podemos involucrar para transformar, que es muy importante. Y la invitación que yo les dejo, por lo menos en ya son 15 años, estaba calculando, o 16 de mi egreso, y de mi trayectoria, yo me estoy volcando, pero creo que tarde, y ojalá ustedes lo hagan antes, bastante más a cuestionar un poco más, ¿no? Las cosas, que no quede todo dado, que no recibir solamente pasivamente, sino ser proactivos, a cuestionar la información que recibimos, con todos los sentidos, digo. Entonces, creo que la UNC tiene una hermosa perspectiva de pensamiento crítico, así que aprovecharla al máximo, como dicen los chicos, con unos profes excelentes, una clase espectacular, una categoría espectacular, así que a disfrutarlo y aprovecharlo, que pasa rápido, así que disfrutarlo, porque uno cuando se da cuenta ya se pasó.